cambia en realidad toda la perspectiva histórica de lo que significa esa cifra de deforestación del año 2024. Es una cifra que aumenta en un 35% con respecto al 2023, pero que en la serie histórica representa la segunda cifra más baja de deforestación de los últimos 23 años, obviamente solamente superada por la cifra del año pasado, que fue una reducción realmente histórica y que en donde creo que la diferencia entre una cifra y la otra era el estado de las mesas de negociación de paz en el norte de la Amazonía colombiana. Lo que hemos visto es un aumento en el 24 de los grandes parches o parches medianos de deforestación, que implica las operaciones pagas con grandes capitales y que tienen que ver más con el crimen organizado que con la acción del campesinado, que realmente a los lugares que hemos llegado han mostrado que han cumplido con el compromiso y el pacto que hemos hecho en un 95%. Por eso agradecerle a ese campesinado del sur del Meta, el Guaviare y el Caquetá, que se comprometieron con conservar paga, que se comprometieron con el pacto por no deforestación, porque su cumplimiento es ejemplar y han dado una gran resistencia social frente a muchas presiones que hay en el territorio. Creo que tal vez si logramos, y esto ya viene en perspectiva del 2025, si logramos cumplir la promesa, porque va en proceso, el gobierno no ha terminado, hemos hecho como la base de trabajo, hemos constituido la financiación, hemos constituido los programas, los hemos diseñado y trabajado de la mano de los campesinos. Tenemos ahora el reto del 25 y el 26, que es lo que queda de gobierno, implementarlos con fuerza para que demuestren y enraícen ese compromiso. Pero también un compromiso fundamental de dejar vigencias futuras y en el COMPES de ordenamiento territorial alrededor del agua, que estamos trabajando con Planeación Nacional, vigencias futuras de por lo menos 10 años hacia adelante que permitan sostener este esfuerzo y para que estos 4 años del gobierno de Gustavo Petro no queden simplemente como una anécdota, que si no se sostiene el esfuerzo, en el siguiente cuatrenio se nos vuelva a disparar la deforestación y perdamos una oportunidad muy importante de consolidación de la paz territorial, inclusive con la persistencia de las presiones de los grupos armados y de la economía ilícita en el territorio. Entonces, 2 retos para el 25, cumplir la promesa, implementar con los programas, están diseñados, están financiados, están en marcha, están en implementación, pero hay que consolidar, fundamentar los derechos territoriales de los campesinos, para los cuales Agricultura y Ambiente hemos creado unas figuras muy importantes, la concesión forestal campesina, la formalización de la ocupación en reservas de ley segunda para el campesinado, las reservas campesinas sobre ley segunda, pero con un manejo forestal adecuado. Fueron trabajo de figuras que no existían antes de estos 4 años y que le pueden dar certeza al campesinado que se puede quedar allí mientras cuide la selva. Y segundo, que podamos empezar a ver los primeros núcleos de desarrollo forestal produciendo, y eso va a mostrar que hay una economía alternativa en la selva. Y tercero, que podamos también hacer todo el trámite de las vigencias futuras para que el compromiso que instauramos con los campesinos no solo sea hasta el 2026, sino que pueda trascender por lo menos 10 años para consolidar ese resultado. Y desde la perspectiva de investigación criminal, ya es hora que demos resultados sobre determinadores de la deforestación y grandes capitales. Hay por lo menos un número importante de investigaciones criminales andando, obviamente eso tiene su trabajo, pero el año 2025 debe mostrar quiénes realmente están detrás de la deforestación amazónica, cómo se mueven esos intereses y deben responder a la justicia. Listo, colegas, abrimos el espacio de preguntas. Oliver de Reuters y se prepara Julio de la Silla Vacía. Hola, muy buenos días. Una pregunta que tengo es que todo el año pasado habíamos escuchado que en 2024 esperamos una cifra mucho más alta, un repunte mucho más alto que lo esperaba. ¿Cómo lograban entonces que, si bien había un repunte, era más bajo que quizás esperaban el año pasado? Sí, la verdad es que el primer trimestre del año 2024 fue muy alarmante porque de verdad fue una disparada casi al nivel del año 2022 y teníamos mucho temor que volviéramos nuevamente al punto de partida de donde partió la línea base de este gobierno. Sin embargo, creo que fue el
la profundización del trabajo y la entrada de Conservar Paga ya con los pagos a las comunidades, que creo que hizo una diferencia importante. Ahora, también la dinámica de las mesas de paz fue fundamental y yo quisiera decir que también hay una paradoja allí, porque a pesar de que, digamos, hay una división de las mesas de paz, recuerden que había una sola mesa de paz al inicio del 24 con la CMC, luego estos dos bloques se dividen, uno de los bloques sale del proceso de paz, que es el liderado por Mordisco, queda el bloque de Calarcá, también entra la fuerza pública, territorio, allí hay un cambio de dinámica, ha sido una negociación permanente desde las mesas de paz, pero hay que decir hoy que en el 24 donde más se deforestó, y eso ya pues son cifras objetivas, es precisamente donde la mesa de paz está vigente. Entonces esa es una paradoja que hay que mirar con atención frente realmente al cumplimiento de las promesas y sobre todo de la posibilidad de entrar en territorio. Yo espero y tengo confianza, nosotros como ambiente apoyamos la mesa de paz, que podamos realmente en el 25 lograr un acuerdo de entrada a territorios donde no hemos podido entrar, porque allí se está generando la deforestación. El otro tema es que con esa contención en los núcleos donde sí estamos trabajando, donde sí pudimos entrar, que ha sido un proceso dinámico, entramos, de pronto no podemos entrar, pero el Conservar Paga generó como ese compromiso de las comunidades, que en el año 2025 sí podamos entrar a núcleos claves. Digamos, un cambio importante fue el aumento en parques nacionales. Habíamos tenido en el 2023 deforestación cero en los parques y nuevamente en el Parque Macarena y Tinigua tuvimos deforestación en el 24, que implica, pero es precisamente territorio donde hoy no podemos entrar sin la mesa de paz. Entonces allí creo que nos estamos jugando un pacto muy importante, que en el 25 la Macarena va a ser absolutamente clave, y poder consolidar los resultados del Guaviare y el Caquetá, a pesar de las dinámicas de conflicto nuevamente que siempre hacen el trabajo pues bastante complejo. Se prepara María Mónica del País y vamos con Julio de la Silla Vacía. Ministra, dos preguntas. Con base en lo que está diciendo de las mesas de diálogo, le quería preguntar si no es muy vulnerable esta cifra a las dinámicas de las mesas de paz y qué tan peligroso puede ser que la deforestación se vuelva una especie de moneda de cambio de estos grupos armados para presionar al gobierno en esos escenarios. Y la segunda pregunta es relacionada con las actividades que están fomentando la deforestación, si de pronto tienen identificadas cuáles son las actividades que están aumentando esos parches que usted comentaba en un principio. Sí, porque creo que además del tema de la paz, lo más importante aquí es el tema de la economía ilícita. Entonces, hay un porcentaje de la deforestación que tiene que ver con la capacidad de control territorial de actores armados, pero detrás de eso hay una capa adicional que es la economía ilícita que se está impulsando. Y allí es donde todavía nosotros no hemos llegado firmemente a los determinadores. Y los motores de deforestación muestran en el 2024, por ejemplo, en Mapiripán, una deforestación totalmente planificada de grandes capitales, con construcción de vías que son planificadas, no es una trocha campesina, no es es realmente unas vías con maquinaria amarilla. Ya se aprobó el decreto de destrucción de maquinaria amarilla el año pasado, que va a ser otra herramienta que hay que utilizar. En zonas súper lejanas que van abriendo vías para hacer precursión de corredores de coca, es uno de los claves, y el otro muy importante también de palma. Entonces allí hay unas operaciones económicas de deforestación importantes, sobre todo al lado de Mapiripán. Cuando vamos al lado de Caquetá, en Cueymaní, Yaguara 2, lo que vemos son unas colonizaciones dirigidas, entonces unas entradas de vías y de precursores de deforestación para acaparar tierras, para hacer lotes de ganado, que al final, y eso lo tiene que probar la Fiscalía, presuntamente tiene que ver con lavado de activos. Entonces fíjate que sí, hay una dinámica obviamente de los actores armados, pero realmente la raíz más profunda es una economía ilícita que está enriqueciendo y generando la movilización de capitales a gran escala. Y lo clave me parece, además de sostener las mesas de paz, ver cuál es la situación de actores armados y sobre todo de las personas que hacen parte de estos grupos armados,
pero me parece lo más fundamental es llegar a los determinadores y los grandes capitales. Allí es donde realmente nos estamos jugando la capacidad de acción. Y sí, tienes también razón, el tema ambiental ha sido parte de la mesa de paz, no fue así en el año 2016, esa no era la principal consigna de las FARC, pero sí se está utilizando por parte de los actores armados una narrativa sobre la selva, la deforestación, y si hay presiones desde los actores armados con esa narrativa, inclusive de intento de cooptación de comunidades, inclusive de ponernos organizaciones de segundo piso para controlar la población. Y eso, digamos, ha sido una dinámica que se está dando, es peligroso, por eso el tema de paz con la naturaleza debemos enraizarlo, porque es una violación del derecho internacional humanitario utilizar la naturaleza como arma de conflicto armado. Vamos con María Mónica del País y se prepara Luisa Orozco del Espectador. Buenos días todavía. Yo quería saber un poco sobre la inversión que hace el gobierno para detener la deforestación, si hay cifras de cuánto un poco viene el presupuesto nacional. Sé que hay una parte que es de cooperación internacional, pero también en este contexto en el que, digamos, tenemos la salida de USAID, si eso eventualmente puede perjudicar, como un poco entender esas cifras de inversión de deforestación en Colombia y de dónde vienen básicamente. Gracias. Sí, quisiera antes de responder eso también añadir que creo que otro factor muy importante que ayudó en el 24 a contener, sobre todo con la gira que hicimos en septiembre con el presidente, fue la entrada de la ministra Marta Carvajalino y el compromiso que hicimos con agricultura. Eso es muy importante porque lograr acordar conjuntamente las figuras para que los campesinos se puedan quedar sobre reservas de ley segunda bajo pactos de no deforestación y bajo acuerdos de producción sostenible es uno de los temas más estratégicos, y pudimos con la ministra no solo ponernos de acuerdo, sino sacar los instrumentos normativos, y eso para las comunidades genera mucha esperanza porque ahora hay la forma de que se puedan quedar en el territorio con unas condiciones, eso sí, muy específicas, y ahora el reto en el 25 es implementar eso para que esos derechos territoriales queden en firme. Y sobre tu pregunta de la financiación, la inversión del sector ambiental en el año, sumando la vigencia 2023 y la vigencia 2024, suma casi 950.000 millones de pesos solo en el arco de forestación amazónica. Es la inversión más importante que haya hecho un gobierno desde lo ambiental en la Amazonía. Es una inversión que está ya contratada, que ha creado, o sea, se ha generado un gran esfuerzo de aterrizar instituciones públicas y de la mano con las comunidades que puedan invertir. Esto obviamente da la vuelta sobre la financiación. Es hoy el gobierno colombiano desde el sector ambiental el que más está invirtiendo, y ahora buscamos unir en el año 2024 los flujos del sector agricultura y los flujos del sector transporte y de minas y energía para aumentar esa inversión. Esa inversión se soporta también en las experiencias de la cooperación internacional. Visión Amazonía ha invertido en 7 años unos 140 millones de dólares, que eso más o menos son unos 600.000, 650.000 millones de pesos. Entonces, fíjate, como eso fue un soporte, sigue siendo un soporte. Trabajamos, Visión Amazonía es un programa de cooperación del Ministerio de Ambiente, tiene a su responsabilidad 6 de los núcleos de desarrollo forestal que estamos financiando gracias al acuerdo con el gobierno del Reino Unido, Noruega y Alemania, pero hoy este gobierno le da la vuelta a la financiación y el principal financiador de estos programas es el gobierno colombiano. Ahora, eso da una sólida base para también empezar a traer otros flujos de recursos que apalanquen aún más esa inversión. Y hay que sumarle, que no lo tenemos hoy sistematizado, los flujos también de los gobiernos locales, de las corporaciones autónomas que hacen su trabajo y de la institucionalidad más amplia, que significaría, digamos, un aporte importante. Ahora el reto es sostener la inversión. Evidentemente teníamos el compromiso de que este año volvíamos a aplicar otra cifra similar. Sin embargo, la restricción fiscal del gobierno es muy fuerte, entonces casi que con la inversión del 23 y el 24 nos vamos a ir hasta final de gobierno para cumplir las metas. Y esperamos poder, con
nuevos recursos de cooperación, seguir sosteniendo. El golpe de USAID es importante para la Amazonía. En total, durante los años, Amazonía Mía y otros programas de USAID tenían también unos $70 millones de inversión que, digamos, sumaban a este gran esfuerzo. Y está también el trabajo de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, que no es solo de inversión, sino de capacidades. Hemos trabajado y nos hemos sentado en la mesa con todas las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales que trabajan en la Amazonía para empezar a sumar esfuerzos. ¿Cuál es el reto? Ahora sostener esta inversión los próximos por lo menos 10 años o por lo menos hasta el 2035. Y esto significa desde el gobierno nacional vigencias futuras, pero también con la cooperación internacional un paquete de financiamiento, pero alrededor del programa del gobierno, que es realmente el pacto político con la Amazonía. Y en donde, gracias, y también doy el agradecimiento a los cooperantes, los flujos sí se han empezado a converger. Tenemos la entrada de financiación del Reino Unido a uno de los núcleos de desarrollo forestal este año. También el Banco Interamericano de Desarrollo entra a soportar otro de los núcleos. Entonces, esto es importante porque es una estrategia del territorio, es una estrategia del Estado, y ahora la cooperación entra a unirse a hacer crecer y apoyar esto, y no lo que teníamos, que era una gran dispersión de proyectos e iniciativas, pero sin una perspectiva estratégica, sin indicadores de cambio y con proyectos, digamos, bien hechos, pero que al final entraban y salían. Aquí el reto va a ser la persistencia del trabajo, porque significa al final construir Estado desde el territorio, no llevar el Estado desde Bogotá, sino construir desde el territorio las nuevas reglas, las reglas sociales de ordenamiento y de trabajo conjunto entre comunidades e instituciones. Luisa Orozco, El Espectador, y se prepara María Jimena Delgado del Tiempo. Buenos días. Se habló de que en 4 núcleos se mantuvo persistente o se mantuvo, digamos, sí, una tendencia persistente en la deforestación. Quería preguntarle qué actividades se van a garantizar para que esto continúe persistente y cuál ha sido el presupuesto que se ha invertido en conservar paga. Y pues como usted lo mencionó, se habla de los otros 5 puntos que fueron claves para el aumento de este año. Usted mencionó que los actores armados y todo lo que está pasando con la paz total tuvo un punto clave ahí. Entonces, mi pregunta también va dirigida a cómo llegar a conservar paga a estos 5 puntos claves. Sí, es un trabajo intenso. En este momento tenemos 150.000 millones de pesos en conservar paga que van a financiar a medida que van entrando las familias hasta finales del 25, probablemente primer trimestre del 26. Y ese es el acuerdo que tenemos con las comunidades, llegar hasta final de gobierno en conservar paga, y a medida que van entrando familias pues se va invirtiendo. Este flujo de recursos está contratado vía el Banco Agrario y vía el programa que se montó en el Ministerio de Ambiente, y para lograr incorporar más familias de los núcleos todavía persistentes de deforestación, donde ha aumentado, creo que una meta fundamental este año es poder entrar a la Macarena. Ese, digamos, es un punto donde no hemos podido del todo llegar. Hay una gran expectativa de las comunidades, es posible, pero ahí tenemos más tensión con las disidencias y con, digamos, la tensión territorial del conflicto armado. Es un proceso dispendioso en el sentido que hay que hacer el acuerdo de no deforestación a escala de los municipios, luego hay que hacer el acuerdo de no deforestación vereda por vereda, y luego vamos y caracterizamos los predios familia por familia para identificar qué porcentaje de bosque tienen. Estamos también entrando en el conservar paga por restauración. Puede que la familia no tenga bosque, pero si se compromete a un proceso de restauración, acceda también a conservar paga. Y después de esa caracterización predial, que además hacemos con las comunidades, entrenamos a las mismas personas de la comunidad para hacer la caracterización, montamos predio por predio y hacemos un acuerdo familia por familia que se firma con cada familia, montamos todo esto al sistema y verificamos la información para luego hacer los pagos. Cada mes antes de hacer el pago
se mira vía el sistema de monitoreo satelital que el predio realmente no haya deforestado, que haya cumplido su compromiso y con esto se hace el pago. Entonces es un proceso dispendioso, llevamos 11.000 familias que van en alguna etapa del proceso, sea que están a punto de firmar su acuerdo de conservación, sea que están en proceso de caracterización del predio, sea que están ya en validación en el sistema de monitoreo para entrar a la base de datos de Conservar Paga y poder hacer los pagos, y esperamos consolidar a final de año 16.000 familias en todo el arco amazónico para estar pagando a final de año a 16.000 familias, que significa triplicar las que estamos pagando hoy y que debe generar, digamos, un mayor compromiso social en el territorio. María Jimena Delgado del Tiempo, y ya vamos cerrando con Marlon Gutiérrez de Noticias Caracol. Buenos días, ministra. A mí me gustaría detenerme un poco en el tema de USAID y proyecciones a futuro en torno a la Amazonía, porque es un golpe que de pronto el gobierno no había presupuestado en temas de inversión, y para los próximos años y los planes que tienen dedicados a los próximos 10, a la próxima década, pueden empezar a causar estragos. ¿Cuáles serían estas zonas que se verían específicamente afectadas por la desfinanciación de USAID y cómo empiezan a ustedes jugar con otros agentes o organizaciones que cubran ese bache financiero? Sí, son las mismas zonas en las que estamos trabajando, sobre todo en el Guaviare, en el Caquetá. Lo que también estamos buscando es que el conocimiento que se acumuló en el programa USAID también pase al gobierno, y eso es importante porque la cooperación, nosotros no podemos depender de cooperación internacional para construir el Estado social de derecho en los territorios. Si fuera así, nosotros estamos en el peor de los mundos, porque somos un país de renta media, somos un país que hoy hace parte de la OCDE. Ya no somos un país de los más vulnerables donde la cooperación internacional es significativa. La verdad, ustedes pueden ver las cifras de reducción de la cooperación internacional en Colombia en los últimos 10 años y es muy importante. Y al mismo tiempo tenemos una crisis fiscal de endeudamiento, de capacidad del Estado muy clave, y sobre todo en la medida en que el extractivismo va a ir perdiendo mercado. Si no tenemos una economía y unos sectores productivos alternativos que empiecen a reemplazar esos ingresos, Colombia va a entrar en un problema económico muy serio. Y entonces, ¿cómo en ese marco podemos consolidar estos resultados? Y allí yo creo que es en el programa financiero del gobierno, lo que llamamos la plataforma país, generar instrumentos de financiamiento que nos permitan en el largo plazo mantener los flujos. Otro hito de este gobierno es haber creado el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que le permite al sector ambiental empezar a hacer acuerdos financieros con muchos sectores. El sector privado, estamos trabajando, por ejemplo, cómo podríamos hacer en una de las regiones del país, con algunas empresas que trabajan en esas regiones, bancos de hábitat. O sea, hay otras alternativas de cofinanciación. En la medida que estos núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad surjan, son un proceso de inversión también económica en el territorio, donde tenemos que tener los mecanismos para que el sector privado también pueda invertir de la mano de las comunidades. Ya aquí el Instituto Sinchi ha hecho trabajos de cadenas de valor en donde las comunidades han firmado acuerdos con empresas muy importantes, por ejemplo como Natura Cosmetics en Brasil, para proveer parte de la materia prima. Y entonces esa es una parte, allí hay un flujo financiero muy importante, pero hay otros flujos financieros que tienen que ver con los acuerdos multilaterales para salvar la Amazonía. Este año la COP30 de clima se llevará a cabo en Belén de Pará, en Brasil, en la Amazonía, en el punto donde el río Amazonas desemboca en el Atlántico. La Amazonía es el pilar climático después de la descarbonización y la transición energética justa más importante, es donde confluye la posibilidad de que el planeta sobreviva a la crisis climática o no. Entonces allí a la COP30 hay que llevar también desde todos los países amazónicos, que se reunirán además los presidentes este año 2025 en Colombia, antes de la COP30, hay que llevar una apuesta de financiamiento a fondo sobre el programa amazónico, que también le permite a todos los países mantener estos flujos, no solo como compromiso de nuestros estados-nación, sino como compromiso del mundo, porque la Amazonía es uno de los biomas específicos. Entonces tu pregunta es muy relevante, porque no podemos depender de la cooperación, toda la situación geopolítica ha cambiado,
con la elección, por ejemplo, del nuevo presidente de los Estados Unidos, pero hay que generar una coalición de los que sabemos y estamos conscientes de los países para generar unos flujos estables. Esta misma discusión la tendremos la semana entrante en Roma, cerrando la COP16 de biodiversidad. Si no hay ese compromiso ético en el mundo, pues el sufrimiento de la humanidad va a ser inmenso, y todo este esfuerzo que hemos hecho, fíjate, desde nuestro presupuesto nacional, con todas las restricciones, pues puede no prosperar si no logramos esos arreglos financieros. Pero el gobierno del presidente Petro se ha preparado, ha generado el Fondo para la Vida, está empujando los acuerdos internacionales y busca también esa cofinanciación en el portafolio de inversión de la transición climática, donde la Amazonía es uno de los temas estratégicos. Ministra, buenos días, ¿cómo está? Usted destacó que la mesa de paz será clave en este 2025. ¿Cuáles son esas estrategias concretas para que en verdad tengamos una tendencia verdaderamente de la reducción de la deforestación sin afectar los derechos de los campesinos en las diferentes regiones del país? Sí, un punto clave, cumplir las promesas que están en implementación. Porque, digamos, ustedes saben que en estas zonas de conflicto un primer factor muy difícil es la desconfianza frente al Estado, y hemos logrado en este proceso de 2 años y medio ganar confianza con las comunidades. Entonces hay que cumplir, está todo dispuesto para implementar, están los contratos, están las instituciones, están los acuerdos, se está ejecutando, pero ahora hay que hacerlo con toda la fortaleza. Un segundo tema clave es poder abrir en la mesa de paz una estrategia conjunta de trabajo que también incluye a los actores armados, pero que tiene que tener como centro las comunidades y el Estado para poder trabajar en la Macarena, el ordenamiento territorial de la Macarena, los acuerdos frente a parques nacionales. Eso es absolutamente determinante en las cifras de deforestación del año 2025. Y un tercer elemento es la investigación criminal, porque si sigue habiendo impunidad frente a estos grandes capitales, frente a estas grandes operaciones de deforestación, pues la impunidad lo que hace es incentivar que esto es posible hacerlo y no pasa nada. Y aquí en el 25 hay que hacer un cambio sistemático, y creo que la Fiscalía General de la Nación va en buen camino hacia un resultado estratégico en ese sentido. Buenos días, ministra. Buenos días, ministra. Yo sí quisiera saber, teniendo en cuenta la situación de orden público del país, para el segundo semestre del año, ¿puede haber nuevamente un repunte en la deforestación, teniendo en cuenta pues la situación que hay? A eso se le suma el departamento del Chocó, que hace pocos días también tuvo pues este riesgo en cuanto a orden público. Sí, hay otro núcleo persistente de desarrollo forestal, son 2 en el Pacífico y 1 en el Catatumbo. Este año también, con base en los decretos de conmoción interior, hay una apuesta de sustitución de cultivos desde lo ambiental y con lógica de frenar la deforestación en el Catatumbo, que va a entrar en operación con los impuestos nuevos que en la conmoción interior se definieron, y eso van a ser recursos adicionales para el sector ambiental y para el acuerdo que tenemos con la Dirección de Sustitución de Cultivos, con Agricultura y con Ambiente. Y ahí podemos entrar en una acción sistemática en un núcleo que no hemos abordado sistemáticamente desde el inicio del gobierno, que es el Catatumbo, que es uno de los, digamos, ecosistemas más importantes en biodiversidad del país, y que está hoy precisamente en una situación de conflicto armado muy fuerte. Y frente al Chocó biogeográfico entra también la implementación de nuestro programa de restauración ecológica en la cuenca del Atrato, y entra también el programa de manglares, que esperamos fortalezca, sobre todo en el Atrato, donde tenemos un problema de minería ilícita, sobre todo en el río Quito muy fuerte, que podamos empezar un trabajo sistemático también. Ahora, digamos, hay que ser honestos, hasta allí llegamos. Perdón, y está también la entrada de la convocatoria de regalías que hicimos para los núcleos persistentes de pérdida de biodiversidad y de deforestación, que lo que buscaba, porque no teníamos más recursos económicos, casi todo lo del sector se fue a la Amazonía, pero con regalías, la plata ambiental de regalías, abrimos una convocatoria especialmente para los otros núcleos fuera de la Amazonía que no hemos podido abordar. Esos proyectos también ya se van a entregar y deberían iniciar. Entonces yo creo que la sumatoria de el inicio del trabajo en el Atrato, la implementación con toda la fuerza en la Amazonía y la entrada de los proyectos de regalías en los otros núcleos
puede ser un factor que avance. Ahora, tienes toda la razón. En varios territorios, incluido el Catatumbo, donde tendremos además recursos adicionales por la conmoción, pues sí, la dinámica de la seguridad y del conflicto armado van a jugar. El Sistema Nacional Ambiental ha tenido una buena coordinación con el sector defensa para poder entrar al trabajo, pero hay momentos en que nos toca salir porque las condiciones de seguridad para las comunidades y para el territorio pues no permitirían esa acción. Así que sí, también se va a jugar en ese marco también la posibilidad de acción que tengamos. Ya te doy la cifra concreta, pero fueron como, no, espera. Aquí la tengo, dame un segundo. Lo tengo en porcentaje, pero ahorita ya te paso el dato en hectáreas. Pero básicamente toda la deforestación, del 60% de la deforestación, o sea, 60% de la deforestación se concentró en esos 5 núcleos. Entonces ahí son unos núcleos muy claves y de esos núcleos tuvimos el 19% en la Sierra, el 13% en la Sierra de la Macarena, que básicamente concentra el parque también, y el 12% en el Tinigua. Creo que acá está la cifra, sí, en la Sierra de la Macarena 2.965 hectáreas y en Tinigua 3.481 hectáreas. Gracias. Y todo este estudio y todo esto tan bello es patrocinado por nuestros institutos de investigación en SINA, así que yo les agradezco. Gracias, ministra. Por todo este trabajo. Muchas gracias a todos. A ti, gracias. Ya te lo van a acomodar. Que ni siquiera he visto cómo es. ¿Dónde está Sebas? Ya le recibo. Sí, sí, sí. Claro, con gusto.
Quiero saber si... Vamos, chicos. Sí, cuando yo los esté mencionando a todos, a los directivos y a los viceministros, ¿ustedes los van a ponchar, como habíamos hablado ayer, o cómo va a quedar esa parte? ¿Perdona? Cuando se estén mencionando a los vices y a los, y a los directores, se van ponchando. Como... Dale, listo. Yo los voy a ir leyendo en el nombre en el que están en el libreto. ¿Las luces están a full? Liderando el cambio es una Colombia sostenible, es el nombre de este espacio que hemos creado para ustedes, donde van a poder conocer la gestión, los avances y la ruta seguida luego de 2 años y medio de trabajo, donde... Esto de Colombia sostenible, porque Así se, Colombia potencia la vida. Es que esto es el gobierno del cambio. así se llama. Le voy a decir. Llama. Vane. Sí, se